Hola, a todos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo y queremos darte la bienvenida a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Así es, el día de hoy nos hemos movido desde Arusha hasta Longido, al distrito de Longido, donde vamos a visitar una aldea masái. Te vamos a llevar a través de sus culturas, su tradición, sus costumbres, y la idea es que conozcamos un poquito más de esta tribu, que es una de las más grandes aquí en Tanzania. Así que quédate con nosotros, que este video parece que va a estar muy interesante. Síganos los buenos. Miren la mamá Yeyo. Ay. She's a Mama Yeyo, right? Yeah. Okay. Ay, Mama Yeyo. El día de hoy nos está acompañando aquí Samuel y también tenemos a Hassan de Donak Safaris, que son quienes nos han traído justamente a conocer la aldea masái. Así que estamos muy emocionados con todo lo que nos tienen para mostrar el día de hoy. Vamos. Duende. El objetivo de nuestro trekking era llegar a uno de los lugares sagrados más importantes de la aldea, la cueva masái. Durante la caminata pudimos escuchar a los pájaros y ver la cantidad de acacias, árbol que utilizan los masái para realizar sus cercos para el ganado. Observamos a los niños más pequeños llevar a grandes rebaños de cabras, ovejas y vacas al río y saludarnos a lo largo de nuestro recorrido. You are cold. ¿Cómo se llama? Oh, you're cool. Aquí justamente, justamente nos acaban de pedir ayuda, ellos estaban recogiendo agua, aquí justamente, entonces los estamos ayudando entre todos. Igual ahí ven, va Samuel, va Hassan, va Yeyo, vamos todos llevando aquí justamente para ayudarlos aquí a los niños y con los baldes. Aquí algo que nos parece muy lindo, aquí todos los chicos se nos acercan y les encanta la cámara y comienzan a pedirnos que les mostremos la foto que les sacamos y comienzan a hacer swipe, entonces estamos ahí riendo con esto. Y nos estaban comentando que justamente aquí la mayoría en realidad de los chicos les hacen un tratamiento preventivo, lo que ellos llaman. Ustedes ven que muchos tienen una marca que es como un redondo, y eso en realidad se lo hacen para evitar como el mal de ojo o que tengan problemas de ojo. Entonces lo llaman eye treatment y justamente lo hacen a partir desde los 3 años hasta los 10 años. Aquí Samuel justamente nos estaba comentando que a partir entre los 5 y 10 años es costumbre masái, les retiran los dientes, justamente los que tienen acá, como pueden ver, like this. Ajá. Y esto de acá, sorry, they do exactly like that. Ellos hacen eso porque en caso de que se enfermen en la tribu, cuando uno está enfermo, uno se siente mal, a veces dicen ellos que no pueden ni abrir la boca. Entonces, para poder agarrar y poder con este espacio poder darles agua justamente a los enfermos. Entonces es algo que ellos justamente realizan, es costumbre, lo hacen con cuchillo, nos comentaban todos, tanto hombres como mujeres, y por eso es que siempre vamos a ver los que tienen aquí justamente abierto esta parte de los dientes, ¿no? Que es un tema de una costumbre para poder sanarlos en caso de enfermedad. Durante el trekking, Samuel nos enseñó diferentes hojas y árboles que utilizan como medicina tradicional y también para distintos usos. Una de ellas es la hoja del árbol endulele, que utilizan para jabón y lavar así su ropa. Las raíces de este mismo árbol las hierven y realizan un té que les sirve para el dolor de barriga. Y la fruta, que la llaman Sodoma apple o manzana de Sodoma, la cortan a la mitad y su pulpa la ponen en las uñas cuando éstas tienen hongos o heridas.
Después de 2 horas caminando, pudimos llegar a la cueva Masái, que según nos explicaron es el lugar de enseñanza para ellos. Aquí los mayores traen a los niños de la tribu para enseñarles las leyes Masái, medicinas tradicionales, caza y conexión entre ellos. Una de las cosas más importantes para los Masái es su ganado. Y prácticamente toda su vida, sobre todo digamos de los hombres, se trata justamente cuidando a su ganado. Entre los que podemos ver que hay vacas, hay también cabras y hay ovejos. Y ellos lo utilizan todo el ganado para intercambiar bienes y además también como dote cuando se quieren casar con una de las mujeres. Es algo que es muy normal, que podemos ver, y acá los hemos encontrado. Las trajeron a estas cabritas y a estas ovejas a tomar agua al río. El boma tiene forma circular y es un conjunto de chozas hechas con adobe y estiércol, cercado por un cierre de acacias lleno de espinas para evitar el ataque de los leones y otros animales salvajes, además de mantener el ganado cerca a ellos. Aquí estuvimos con las mujeres Masái y los niños de la aldea, ya que los hombres estaban en el mercado Masái que se realiza todos los sábados en Longido. Tenemos acá atrás algunas de las casas aquí en la aldea Masái, pero aquí atrás mío tengo un corral para las cabras. Y ellos para las cabras las atesoran muchísimo porque justamente les dan leche, carne y por supuesto también, como les contamos, son parte de, como son su riqueza. Entonces siempre la ponen acá enfrente de su casa para que en caso de que haya algún problema o alguien se esté robando la cabra o la cabra esté chillando porque tiene alguna enfermedad, ellos rápidamente pueden salir desde la casa y venir a auxiliar justamente a sus cabras, y es por eso que lo ponen prácticamente afuera. Qué bonito esto, cómo viven aquí, increíble la cultura Masái. Uno queda sorprendido de su forma de vida. Vamos a ver ahora por dentro cómo es la casa. Otra cosa que nos pareció muy curioso es que los hombres y mujeres no duermen en la misma casa. Cada uno tiene la suya y el hombre la busca solo cuando la necesita. Los niños son criados por el padre y las niñas por la madre, y prácticamente nunca los verás convivir juntos. ¿Qué estás probando, Yeyo? How is the name again? Porridge. This is porridge. Porridge. Yeah. In Swahili we call it uji. Uy, Uji. Yeah. uy, Yeah, uji. se ríe. Uji. Ah, porque se ríe porque lo estoy diciendo mal. Uji. Uji. Acabamos de salir de la casa y bueno, para algunas cositas sobre la tribu Masái. Justamente ellos, hasta el día de hoy, aún algunas mujeres todavía tienen este tema de la mutilación genital, ¿no? Y este tema es justamente porque viene de tradición en tradición. Y lo que decían era que la mujer a la que le hacían eso, porque esto les hacían cuando son niñas todavía, y esto se les hace en primer lugar para... Decían que así una mujer no iba a ser promiscua, no sé, se iba a quedar siempre con el marido. Y que además así iban a evitar que se convierta en una prostituta. Ahora el gobierno está básicamente luchando mucho contra eso, incluso hay leyes que prohíben la mutilación genital, pero debemos decir que todavía es algo que sucede en las tribus Masái, pero vamos a decir que undercover, ¿no? Bajo la manta, porque justamente el gobierno en este momento lo está prohibiendo, lo que nos parece que es muy bueno y es un gran avance para la tribu y para las mujeres de la tribu Masái. Otra cosa que es interesante es que las mujeres, o sea, aquí el hombre puede tener más de una esposa, y la forma en la que básicamente se casan son dos. La primera, si un hombre te ve bonita, mayormente se casan cuando tienen entre 13, 14, 15 años,
y justamente lo que hace es que el hombre va y tiene que hablar con el padre, con la familia de la chica que le gusta y le tiene que pagar ya en ganado, ¿no? O sea, vacas o ovejas o chivo o pollo, lo que sea que acuerden entre ambas familias, y así entonces se la puede llevar y ya es su esposa. Ahora también antes, digamos, si es que la persona justamente, si el hombre no tenía para la dote, si no tenía para la dote, también justamente lo que podía hacer era que es muy común en la tribu Masái los secuestros. Entonces básicamente se la llevaba a la chica y después ya si tenía un poquito más de dinero podía acercarse y hablar con la familia y poder pagar una dote o incluso ninguna, ¿no? Son algunas cosas que al día de hoy ya se están luchando, según lo que nos comentan, que ya en realidad los secuestros ya no son tan comunes en las mujeres, pero sí aún el día de hoy las mujeres siguen siendo intercambiadas y básicamente ellas no tienen decisión, no es que se casan por amor, sino que ellas son como que reproductoras, son las que traen los hijos y ellas básicamente quien decide con quién se van a casar va a ser el mejor postor. Vamos a seguir descubriendo un poquito más. Y es precisamente en esta temporada seca que todos los Masái aprovechan para renovar sus casas. Y miren, aquí podemos ver claramente la diferencia entre esta pared y esta otra. Ellos utilizan las cenizas del fuego que hacen, utilizan la bota de las vacas, utilizan arcilla para hacer una masa y colocarlo aquí. Miren cómo esto se ve completamente nuevo, pero esto es viejo. Obviamente ellos comenzaron a renovar desde acá y van a ir renovando hacia allá, hacia el lado derecho, dándole toda la vuelta a la casa. Y el objetivo justamente de agarrar y colocar todo esto es impermeabilizar también la choza, y es básicamente en vez de ladrillo o algo, lo utilizan para proteger y obviamente comenzar a impermeabilizar la casa. Sí, y como también esto es natural totalmente, en días como hoy que hace mucho calor, adentro se mantiene bien fresco y en las noches que hace un poco de frío, se mantiene caliente adentro. O sea que es una arquitectura perfecta que utilizan para hacer sus casas. Y aquí estamos ya. Y el techito es de paja. El techo es de paja. Los Masái son una antigua tribu de guerreros que hoy son pastores seminómadas que buscan el pasto en las tierras que habitan y van moviendo sus rebaños con el fin de que el pasto vuelva a crecer. Los Masái tienen una organización muy jerárquica en torno a las edades y grupos de hombres. Se dividen en fases como desde la infancia, pasan a guerrero menor y después a guerrero mayor para terminar siendo adultos. Se organizan también en clanes y a medida que van superando esas fases asumen derechos y deberes. A la edad de los 14 años es cuando los hombres se convierten en guerreros adultos y se les realiza la circuncisión. El rito de circuncisión es muy importante, ya que es toda una ceremonia, y después tienen que pasar un mes en las llanuras solos intentando sobrevivir, cazando su alimento, utilizando medicinas naturales para curarse, y todo esto para al final convertirse en hombres. Bueno, estamos aquí en el mercado Masái, este mercado que se realiza en el Longido District todos los sábados, pero también se realizan diferentes mercados Masái en diferentes áreas justamente de la región de Tanzania. Y aquí justamente vemos que es el momento ideal donde ellos vienen justamente a vender su mercancía y a hacer también intercambios. Vamos a conocerlo un poquito. Okay, so we are going to near to the cattle market then. Ok. Yeah. Y esta de acá es la zona justamente donde es la venta del ganado, que es una de las cosas más importantes para los Masái. Y aquí antes, justamente en los antiguos días, ellos hacían intercambios, es decir, una vaca por tantos kilos de papa, tantos kilos de arroz, y así iban haciendo el intercambio. Pero hoy en día sí utilizan la moneda, que es justamente el chelín tanzano, y con eso hacen justamente la venta y el comercio aquí en el mercado Masái.
Y eso ha sido todo este recorrido de un día completo aquí por esta aldea, esta villa Masái. Así es, hemos recorrido, esperamos que te haya gustado un poquito conocer más de la tribu de los Masái en Longido District, aquí en Tanzania. Y si es así, no te olvides darle me gusta a este video y además suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Hasta la próxima, chao. ¡Chao!